Hola chicos, buenos días, espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto volver a saludarlos a través de este medio. Volvemos otro domingo más a escuchar la palabra de Dios. Espero y se encuentren muy bien ustedes, sus familias y todos en casa. Aún nos falta un poquito más de tiempo, pero vamos a ser pacientes, ¿sale? Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a empezar con nuestra oración, pero antes recordando que tenemos que tener nuestro material, que es nuestra Biblia, nuestra estuchera y nuestro cuaderno listos para comenzar nuestra clase, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con nuestra oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, así es que todos cierren sus ojitos y repitan conmigo. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, estamos aquí delante de ti, Padre Santo, dándote las gracias, Señor, por un día más de vida que nos has regalado, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por tu misericordia, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre Santo, por permitirnos, Señor, a través de este medio estar en contacto, Señor, con los niños. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Jesús. Ayúdanos y permite, Señor, que cada niño, Señor, que nos escuche y nos ve, sea bendecido, Señor, con tu palabra. Padre bendito, te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, de sus familias. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado. Padre Santo, te doy gracias, bendito Jesús, porque esta semana, Señor, no nos faltó nada, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has guardado en el huequito de tu mano. Bendito Jesús, te pido en esta hora, Señor, venga, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, y con tu sangre preciosa, y pongas en cada uno de los niños, en sus corazones, ese entendimiento, esa gratitud, Señor, que necesitamos. Señor Jesús, te pido que nos ayudes a entender esta clase, que vengas, Señor, y la bendigas, porque yo no soy nada, no tengo nada y no puedo nada, Señor. Todo es para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Ayúdame a poder explicarles a los niños un poco de lo que tú me das en estos días, Señor. Ayúdame, Señor, a ser instrumento, Padre Santo, para poder llegar a sus corazones, Señor, que esa semillita que tú, Señor, tienes preparada este día, Señor, pueda entrar en sus corazones. Gracias, Jesús, gracias te doy por todo, Señor, por lo que nos das y por lo que no nos das. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior. Para esto vamos a basarnos en el quiz que hicimos la semana pasada, las preguntitas que realizamos, ¿vale? Vamos a ver la primera pregunta que hicimos. ¿De qué trató nuestra lección? Recuerdan que les platiqué que Dios había plantado un huerto en el Edén, al oriente de la tierra. ¿De qué trató nuestra lección? Pues del huerto del Edén. Número 2. Menciona los dos árboles que Dios plantó en el centro del huerto o el centro del jardín. Acuérdense que vimos que Dios plantó muchos árboles hermosos a la vista y árboles cargados de buenos frutos, pero había dos árboles en especial que Dios plantó al centro del jardín, que era el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ver la pregunta 3 que hicimos. ¿En qué dirección puso Dios el huerto del Edén? Bueno, ya lo acabamos de ver, lo puso al oriente de la tierra. ¿Cuántos brazos salían del río que regaba el huerto? Salían 4 brazos. ¿Recuerdan el nombre de los 4 ríos que salían del huerto? Uno era Pisón, el segundo se llamaba Gihón, el tercero Hiddekel y el cuarto el Éufrates. ¿Sí se recuerdan, chicos? Siguiente pregunta. ¿Cuando Dios puso al hombre en el huerto, ya había llovido? No había llovido. Recuerdan que nos dice la palabra de Dios que salía un vapor debajo de la tierra, subía y era el que regaba y mantenía húmedo a todo el huerto. Todavía no había llovido. Siguiente pregunta.
¿Nos dice la Biblia cuánto tiempo permaneció el hombre en el huerto antes de pecar? No nos dice cuánto tiempo estuvo ahí. ¿Existirá un huerto del Edén celestial? Sí, la Biblia nos revela que el huerto del Edén también se encuentra en el ámbito celestial. Recuerdan que les platiqué que todo lo natural también tiene que ver con lo espiritual. Entonces, al haber plantado Dios un huerto aquí para Adán y Eva, también allá en el cielo Él tiene preparado un huerto del Edén para nosotros, en su monte santo. Al pecar Adán, ¿qué fue lo que despreció de Dios? Despreció el señorío que Dios le había dado. Recuerdan que habíamos visto que Dios le dio el poder a Adán de mandar en todo el huerto. Él fue el que le puso el nombre a los animales, él se encargaba de cuidarlos y él tenía el poder de todo. Pero obviamente al pecar, Dios le quita ese poder. Él ya no pudo seguir con ese privilegio que tenía. Ahora vamos a empezar con nuestra lección del día de hoy. Hoy hablaremos de uno de los 2 árboles que Dios plantó en el centro del huerto. Hablaremos del árbol de la vida. Para empezar, vamos a ver nuestro texto base o nuestro texto a memorizar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 2:9. ¿Listo, chicos? Ya lo tenemos. Y dice así, lean conmigo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos vamos a enfocar nada más donde dice, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese va a ser nuestro texto que nos vamos a memorizar. Está pequeñito, así es que podemos memorizarlo. Pero nuestra lección se va a basar hoy solamente en el árbol de la vida. Primero vamos a ver qué significa este árbol. ¿Ok? El árbol de la vida es un árbol que Dios colocó en el centro del huerto, al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal. En un principio, Dios no puso ninguna restricción sobre el árbol de la vida. Esto quiere decir que Adán y Eva podían acercarse a él y hasta tenían libertad para comer del fruto del árbol que les concedería la vida eterna, pero no lo hicieron. Como consecuencia de esta acción, el pecado entró al mundo y el ser humano quedó separado espiritualmente de Dios. Dios decidió echar a Adán y Eva del huerto del Edén, evitando así que comieran del fruto del árbol de la vida. De esta forma, Dios protegió al ser humano, pues de no haberlo hecho, el hombre estaría condenado a vivir eternamente en pecado. Esto hubiera eliminado por siempre la posibilidad de que el hombre volviera a disfrutar la completa armonía espiritual con Dios que había tenido antes de desobedecer. Y esto lo vemos en Génesis 3, 22 y 23. Vamos a leerlo. Génesis 3, vamos a Génesis 3, 22 y 23. Dice así, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Al despreciar a Adán este privilegio que tenía y no haber comido primero del árbol de la vida, Dios quiso protegernos. Entonces es por eso que lo tuvo que desterrar del huerto. Así es que Dios pensó y dijo, ahora, ¿cómo lo voy a hacer para poder salvar a mis hijos? Entonces Dios ya tenía él un plan. Su plan todos lo conocemos, todos lo sabemos, que fue mandar a su hijo Jesús a morir por nosotros, a mandarlo a la tierra. Sabemos todo lo que Jesús
hizo. Y es aquí donde nosotros ahora sabemos que Dios mandó a su Hijo Jesús para que Él fuera ahora nuestro árbol de la vida. Ahora ya no es un árbol como en el huerto del Edén, sino ahora sabemos que Jesús es nuestro árbol, es ese árbol de vida donde tenemos que ir y comer de él. Por ejemplo, en Juan 14:6 nos dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí nos quiere decir Jesús que Él es el árbol de vida. También en Juan 10:10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí también vemos que Jesús es el árbol de vida. También en Juan 15:1 nos dice, Jesús se describe como un árbol y dice, yo soy la vid verdadera. Más adelante en ese libro nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí nos habla que Jesús es el árbol de vida para nosotros. Si no estamos cerca de Él, no vamos a poder continuar en su camino. Él es el que nos va a proveer de todo lo que necesitamos para poder decir en cada situación, en cada tentación, decir no, porque nosotros ya estamos comiendo de Jesús. En la palabra de Dios en muchos pasajes nos habla de este árbol de la vida. A mí me llamó la atención 2 libros de la Biblia que quiero compartirles que hablan del árbol de la vida. Lo que es el libro de Apocalipsis y Proverbios, pero primero vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a ver en Apocalipsis 2:7. Vamos a leer Apocalipsis 2:7. Vamos, chicos. Y dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí nos habla de la vida eterna en el paraíso con Dios. El árbol de la vida se encuentra en el paraíso. Es allí donde estaremos todos los que perseveramos hasta el fin en el amor y en el servicio a Dios. Podremos comer del árbol de la vida y disfrutar de la eternidad con Dios. Recuerden que vimos la clase pasada que todo lo natural es tipo de lo espiritual, ¿sale? Entonces ahí va a estar este árbol. Ahí mismo en Apocalipsis vamos a leer en el capítulo 22, versículos 1 y 2. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí en este versículo nos habla de la provisión eterna de Dios para sus hijos. El río de agua de vida habla de la provisión y la vida abundante que Dios nos da. El árbol de vida, a cada lado del río, sus cosechas y sus hojas, nos afirman el cuidado eterno de Dios al proveer a sus hijos alimento y salud por siempre. Será entonces cuando podremos acceder al fruto del árbol de la vida en cualquier momento. Disfrutaremos de su fruto y gracias a la obra de Jesús en nosotros y a nuestra fe en Él, gozaremos de la compañía y la provisión de Dios por la eternidad. En Apocalipsis 22:14, vamos a leerlo. Vamos a Apocalipsis 22:14. Dice así,
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Este versículo nos habla de la recompensa que recibirán los que confiemos en el poder de la sangre de Cristo. Es a través de Él que fueron lavadas nuestras ropas, o sea, nuestros pecados, que conseguimos la limpieza de nuestros pecados. Su bendición será tener autoridad sobre el árbol de la vida, comer de él y poder entrar por las puertas de la ciudad santa. Ahora vamos al libro de Proverbios. Ahí también nos habla del árbol de la vida. Aquí en el libro de Proverbios nos habla del árbol de la vida como símbolo de varias cosas que podemos disfrutar hoy. No habla del árbol de la vida en el pasado como lo hace Génesis o en el futuro como lo acabamos de ver en Apocalipsis. Aquí nos habla de lo que es nuestro presente. Por ejemplo, vamos a Proverbios 3:18. Aquí nos dice, vamos a leer Proverbios 3:18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y aventurados son los que la retienen. Aquí nos está hablando de la palabra de Dios. Nos habla aquí Proverbios que el árbol de la vida es la palabra de Dios y nos da sabiduría. Aquí este versículo nos dice que es sabio obedecer la palabra de Dios y cumplir con sus mandatos. Los que la abrazan y viven sus vidas guiados por la sabiduría que viene de Dios, disfrutan de la vida eterna. Sabemos que tenemos que buscar a Dios, que leer su palabra, y es así como nosotros estamos comiendo de ese árbol que es Jesús, el árbol de vida. Aquí mismo en Proverbios vamos a ver otro versículo que también nos habla del tema. Vamos a Proverbios 11:30. Ok, y dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aquí, ¿qué nos quiere decir este versículo? Aquí nos habla del árbol de la vida como el fruto de la justicia. Cuando obramos de forma justa, traemos vida. Por la obra de Jesús en la cruz, a favor nuestro, hemos sido hechos justos y podemos andar en justicia. Nuestras vidas deben servir para extender la obra de Cristo y su deseo para la humanidad. ¿Cuál es su deseo para la humanidad? Que todos seamos salvos, que todos le conozcamos. Obrando en justicia, arrebatamos vidas al enemigo y las traemos a la luz. Aquí nos dice este texto que tenemos que hablar de Dios con la gente que no conoce. Tal vez hay la misma familia, no toda la familia pues es cristiana, tal vez tus abuelitos, tus primos, a lo mejor hay primos que no conocen a Jesús. Entonces ahí es donde nosotros, aquí en Proverbios nos está diciendo que tenemos que hablar, que tenemos que llevar el mensaje a esa gente que no conoce de Jesús, para que ellos también puedan ser salvos y puedan entrar en el camino de Dios. Y nosotros así estamos obedeciendo a la palabra de Dios en este. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer una pequeña actividad donde vamos a ver algunas actitudes de nosotros como seres humanos que todavía tenemos ahí actitudes malas, negativas, que tenemos que trabajar y que cambiar. Sabemos que nuestro árbol de la vida es Jesús y que tenemos que venir a Él en oración, leyendo su palabra, para que Él pueda transformarnos, para que Él pueda ayudarnos a cambiar esas actitudes malas a actitudes que nos acerquen más a Él, que sean agradables a Él. Así es que vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sale? Vamos a ver
en estos frutos actitudes negativas. Por ejemplo, una actitud negativa que tenemos todavía muchos en nuestro corazón es la inconformidad. ¿Qué quiere decir inconformidad? Es no estar conformes, no aceptar lo que nosotros tenemos. Un ejemplo, hay veces que ustedes como niños pues tienen juguetes, tienen todos los juguetes que quieran los tienen, pero resulta que a lo mejor un amiguito, un vecinito o un primito tiene un juguete de los más recientes. Ustedes ven todos sus juguetes y no están conformes con todo lo que tienen y dicen, no, yo quiero ese juguete que tiene mi primo, yo quiero ese juguete que tiene mi vecino, ya no quiero mis juguetes, quiero ese juguete. Y hacemos berrinche y nos molestamos con papá y con mamá y porque queremos ese juguete. Ahí estamos teniendo una actitud de inconformidad. Sabemos que todo nos lo da Dios, todo lo que tenemos es gracias a que Dios nos lo ha dado. Entonces, tenemos que aprender a que tenemos que estar conformes con lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que venir al árbol de la vida, tenemos que venir en oración y decirle, Señor, tengo esta actitud negativa, esta actitud que no es agradable a ti. Cámbiame esta actitud, Señor, por una actitud tuya, por la actitud de agradecimiento. Dice la palabra de Dios, dad gracias en todo. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que tener gratitud en nuestro corazón, porque es por medio de Dios que nosotros tenemos todo lo que nos rodea. Entonces tenemos que cambiar nuestra inconformidad por agradecimiento. La vamos a ir pegando en este árbol que nos va a servir para poder crecer en la estatura de Jesús. Vamos a suponer que es nuestro árbol de la vida, que es Jesús. Entonces vamos a cambiar esta actitud mala de inconformidad por agradecimiento y la vamos a pegar. También tenemos otra actitud que tampoco es buena, pero la tenemos, que es el egoísmo. ¿Qué quiere decir egoísmo? Que solamente pensamos en nosotros, que no vemos la necesidad de la persona que está a un lado de nosotros, alrededor de nosotros. Una de las características que tiene el pueblo cristiano es que no somos egoístas, que al contrario, somos generosos. Y esta es la actitud que debemos de venir a Jesús y decirle y pedirle que nos ponga en nuestro corazón. Cambiar el egoísmo por la generosidad. Dice la palabra de Dios, más vale dar que recibir. Y así es. A veces queremos que todo se nos dé, que de recibir y recibir y recibir, y nosotros no dar nada. A veces dices, ay, no, es que yo doy y doy y doy y no recibo nada. Entonces hay que pedirle al Señor, venir en oración y decirle, Señor, cambia mi egoísmo por tu generosidad, que esté dentro de mí el deseo de ser generoso. Entonces vamos a poner nuestra manzana en nuestro árbol. Vamos a otra actitud que tenemos como seres humanos. El enojo. ¿Quién de nosotros es enojón? Así es, hay veces que hasta porque pasa la mosca ya nos enojamos. ¿Y qué creen? Que esta actitud no es buena, no es grata a Dios. Hay veces que nos enojamos de todo, que hacemos berrinche porque no nos compraron la paleta, porque no nos compraron el juguete nuevo que salió. Nos enojamos,
y esto no es bueno. Debemos de saber que todo lo que tenemos es gracias a Dios y no podemos nosotros estar todo el tiempo enojado. Hay mucha gente que se enoja y tarda mucho con su enojo y esto no es grato a Dios. Esta actitud no es buena. ¿Qué pasa? Que el enojo va aumentando y va tardando a lo mejor una semana, 2 semanas, 3 semanas, meses, a veces hasta años. Hay familias que a lo mejor se dejan de hablar por algún enojo. Y saben una cosa, la palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tardemos mucho con este enojo. Sí, a lo mejor va a haber algunas cosas que no nos van a gustar, que no nos van a parecer y nos vamos a enojar, pero la palabra de Dios nos dice que no tarde ese enojo, que no se ponga el sol, que no sea mucho tiempo, porque podemos pecar. Entonces tenemos que pedirle al Señor otra vez, venir al árbol de la vida que es nuestro Jesús y decirle, Señor, ayúdame a quitar esta actitud que no es agradable a ti. Ayúdame a cambiar el enojo por dominio propio. ¿Qué quiere decir el dominio propio? Tener control de nosotros, tener templanza, que el Señor nos dé de esa templanza que Él tiene y que nos ayude a controlar nuestro enojo. Así es que, chicos, tenemos que pedirle al Señor que cambie nuestro enojo por dominio propio, por controlar nuestras emociones, nuestros enojos, aprender a controlarlos. Vamos a ponerlo en nuestro árbol y vamos con otra actitud que no es grata a Dios, que es el orgullo. Uy, esta actitud es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque si recordamos, el orgullo fue la actitud que Lucifer tuvo en su corazón y fue lo que hizo que cayera. Si recordamos, Lucifer fue orgulloso, llenó su corazón de orgullo, se enalteció a sí mismo, dijo, ay, qué hermoso soy, y quiso ser más que Dios. Entonces llenó todo su corazón de orgullo y eso fue lo que hizo que él cayera. Nosotros a veces somos así, somos orgullosos, pero debemos de aprender a venir al árbol de la vida, a venir en oración, en búsqueda a Dios, de buscar en su palabra, y Él nos va a cambiar ese orgullo por una actitud que es de Él. Debemos de pedirle que nos cambie esta actitud mala de orgullo a la humildad. Así es, chicos, dice la palabra de Dios, Dios resiste a los que son soberbios y da gracia a los que son humildes. Un claro ejemplo, para mí el mayor ejemplo de humildad fue el que hizo Jesús al venir a la tierra a morir por nosotros. Él se humilló para nosotros tener salvación y vida eterna. Así es que, chicos, tenemos que venir a los pies de Jesús, tenemos que venir al árbol de la vida que es Jesús y decirle, Señor, cámbiame esta actitud fea que es el orgullo por tu humildad. Yo quiero tener tu humildad. Así es que vamos a ponerla en nuestro árbol. Nuestra siguiente actitud que no es agradable a Dios es la impaciencia. ¿Cuántos de nosotros somos impacientes? Todos sabemos qué es ser impaciente. Muchas veces
queremos las cosas rápido. De repente a lo mejor estamos viendo el celular de mamá o estamos en la computadora o queremos ver el video, las clases de la infantil, y resulta que el internet a lo mejor falló y está el relojito dando y dando vueltas hasta esperar a que se cargue, a que se termine de descargar lo que queremos ver. Pero como somos tan impacientes, decimos, ay, nos enojamos y empezamos a aventar todo y a hacer nuestros berrinches y decimos, ay, es que ya se tardó mucho. Pero debemos de aprender a que no todo debe de ser tan rápido y como nosotros queremos. Y tenemos que pedirle al Señor, venir al árbol de la vida y decirle, Señor, tengo esta actitud, que soy impaciente, ayúdame, cámbiame por una actitud tuya. Y el Señor viene y nos da paciencia. Así es, el Señor nos es tan paciente con nosotros. ¿Cuántas veces hemos cometido a lo mejor un error o hemos pecado y venimos a los pies de Jesús y le decimos, Señor, perdóname, perdona porque me enojé? Y al poco ratito sabemos que Jesús viene con su sangre preciosa, nos limpia y otra vez, ¿no? Y ya seguimos y al poco ratito otra vez volvemos a enojarnos, volvemos a caer en lo mismo. Y venimos otra vez a Jesús y Jesús es tan paciente con nosotros que Él tranquilamente nos levanta, nos guarda, nos limpia de eso que cada vez cometemos y cometemos y cometemos el mismo error. Él es paciente, así es que tenemos que pedirle que nos ayude a tener esta actitud en nuestras vidas y en nuestro corazón, a ser pacientes. Y por último, tenemos una actitud que en estos tiempos que estamos viviendo, en esta situación que estamos pasando como planeta, pues creo que a muchos nos invadió esta actitud y es la del temor. Así es, chicos, muchas veces, bueno, ahora que hemos estado pues en casa, un poco guardaditos, nos ha entrado ese temor, miedo a salir, miedo a lo que está pasando, pero ¿qué creen? Que no es algo agradable a Dios. El temor a veces domina nuestras vidas y a veces no tomamos decisiones por miedo, Entonces, dice la palabra de Dios, no temas porque yo estoy contigo. Esto nos lo dice Dios. Y Jesús nos lo vuelve a decir, nos dice, no, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Estas son promesas que Dios tiene con nosotros. Él no nos va a dejar. Así es que nosotros tenemos que venir a Él en oración, al árbol de la vida y decirle, Señor, tengo temor, tengo miedo de lo que está pasando. Ayúdame y dame fe. Dame de esa fe que necesito en estos momentos. Y saben que Dios nos escucha, que Jesús viene con su sangre y nos guarda, nos cubre y nos da esa fe. ¿Qué pasa? Que el temor es falta de fe. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga que nuestra fe crezca, y más en estos tiempos que estamos pasando. Así es que vamos al árbol de la vida a pedirle al Señor que nos dé fe, más fe y abrazar esas promesas que Dios tiene con nosotros, porque Dios no nos va a dejar, porque Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Así es que tengamos mucha fe, chicos. ¿Cómo le vamos a pedir que nos cambie todo esto? Pues en oración y leyendo la palabra de Dios. Ustedes ya son más grandecitos, ya saben leer y pueden ir a su Biblia y empezar a leer. Y así Dios nos va a ayudar a cambiar estas actitudes.
Bueno chicos, ya saben, abajo del video tenemos nuestro enlace donde ustedes van a poder imprimir nuestra hoja de actividad. Esta semana esta es nuestra hoja de actividad. Como ven, tenemos un árbol que lo van a colorear y tenemos varios recuadros. De este lado, en el lado izquierdo, vamos a poner lo que acabamos de ver, las actitudes que nosotros sabemos que tenemos que no le agradan a Dios. De este lado pueden poner dos en cada recuadro o una. Ustedes saben las actitudes que no son agradables a Dios y que todavía tenemos. Y del otro lado, del lado derecho, vamos a poner las actitudes que al venir a Jesús y pedirle que nos ayude a cambiar este lado, vamos a poner aquí con qué actitudes Dios nos cambia estas de acá. Entonces, les voy a pedir que cuando terminen su trabajo, le tomen una foto y me la manden al correo que está apareciendo en la pantalla. Eh, péguenla en su cuaderno para que todas las actividades que hemos hecho las puedan pegar en su cuaderno para cuando nos veamos y regresemos a la iglesia podamos ver que todas las actividades que hemos hecho. Así es que espero sus actividades. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has dejado aprender de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a guardarla y a ponerla por obra en nuestras vidas. Sabemos que aún tenemos muchas actitudes que no son agradables a ti. Te pedimos en esta hora nos ayudes a cambiarlas y poder crecer en ti. Gracias, mi Cristo amado, por la vida de cada uno de los niños. Te pido que los guardes debajo de tus alas y que nos cubras con tu sangre preciosa. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno chicos, pues es todo por el día de hoy. Me dio mucho gusto saludarlos, me dio mucho gusto compartir un poquito de lo que Dios nos da. Así es que espero y haya sido de bendición. Recuerden que los quiero mucho, que los extraño mucho y que nos vemos la próxima semana, ¿ok? Cuídense mucho, Dios les bendiga. Bye.